Hola, hola, mi nombre es Gabriela Torres y pues bueno, espero que estén teniendo un muy bonito día. Soy becaria del Departamento de Patología de 10º semestre. En las diapositivas anteriores podíamos ver el tema principal, que es adaptación celular, y algunos conceptos básicos para introducirnos sobre este tema. No te preocupes si no entendiste algo o se te dificultó. Más adelante durante esta presentación cada becario va a estar profundizando un poquito más sobre esto. En mi caso, pues bueno, a mí me tocó metaplasia escamosa de cérvix uterino. Antes que nada, yo siempre les digo a mis alumnos, apréndete nombre y apellido. ¿Por qué? Porque usualmente en el nombre del corte te viene el proceso patológico que está ocurriendo y el órgano diana, en dónde está ocurriendo. En este caso nos está hablando que va a haber una metaplasia. Y como pudimos ver en la diapositiva anterior, nos habla de un cambio de epitelio hacia otro epitelio. O más específico, es un cambio reversible, aunque algunas veces puede llegar a ser irreversible, más adelante voy a comentar sobre esto, de un tipo celular que se diferencia hacia otro tipo celular. ¿Cómo? Pues bueno, la célula, en este caso, empieza a recibir estímulos externos que para ella son agresiones. Y de alguna u otra forma, como forma de, como supervivencia, se adapta. ¿Por qué? ¿Qué dice la célula? La célula dice, oye, no, o sea, yo no puedo con esto, déjame hablarle a las células madre para que se reprogramen, empiecen a transcribir genes y pues bueno, estas provoquen que yo me cambie hacia otro tipo de célula que sea más apta al ambiente que me está ocurriendo aquí. Pues bueno, en nuestro gráfico podemos ver exactamente lo que les expliqué. Ahora, siempre hay que poner atención en esto, porque la metaplasia puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Recordemos que la metaplasia escamosa es una de las más comunes y, si bien puedo decirlo, es la más común. En este caso tenemos como ejemplo el cambio del epitelio bronquial hacia un epitelio escamoso, que si bien puede proteger al bronquio del humo del tabaco, también perjudica la producción de moco y el aclaramiento ciliar. En nuestro caso, en metaplasia escamosa de cérvix uterino, ¿qué pasa? Pues bueno, hay una exposición del ambiente vaginal, lo cual produce este cambio de un epitelio columnar hacia un epitelio escamoso para protegerlo de ese ambiente, pero ¿qué pasa? Lo hace más susceptible. Y pues bueno, este es en general el proceso de metaplasia. Nos está diciendo que es una metaplasia escamosa, va a haber un cambio hacia epitelio escamoso y pues bueno, ¿en dónde? En cérvix uterino. Y pues bueno, hablando sobre el órgano, ¿qué órgano está afectado? El cérvix uterino. ¿Por qué seguimos llamándolo cérvix uterino? Porque, si bien recordamos, el útero se divide en dos partes. De una forma sencilla, parte superior, parte inferior. Anatómicamente hablamos de el cuerpo del útero y el cuello del útero. Que en este caso el cuerpo del útero es literal la parte que dice útero en nuestro gráfico del órgano reproductor femenino. Y pues bueno, el cuello es la parte que dice cervix. Está muy sencillo esto de aprenderse, es lo básico. Ahora, el cervix se va a dividir en dos partes, en el endocervix y en el ectocervix. El ectocervix está recubierto por un epitelio escamoso estratificado y, como bien lo dice su nombre, va a ser la parte exterior. Y en la parte interior vamos a tener al endocervix, que también se conoce como conducto endocervical. ¿Por qué? Porque conduce hacia la cavidad endometrial. Y pues bueno, este va a tener una cubierta de epitelio cilíndrico como una sola capa. Este epitelio cilíndrico va a tener glándulas tubulares. Estas glándulas tubulares son invaginaciones del epitelio de la superficie que pues bueno, también se conocen como criptas. En algunos casos se pueden obstruir
y dar lo que es los quistes, que también se conocen como quistes de Nabot. Aclaro, esto no es específico de metaplasia escamosa de cérvix uterino. Es simplemente un elemento para que tú te puedas ayudar y saber en qué órgano estás. En este caso, pues como les mencioné, hay una metaplasia escamosa. Si ya les dije que el ectocervix es el que tiene el epitelio escamoso y el endocervix es el que tiene el epitelio glandular y va a haber un cambio de un epitelio hacia el escamoso, ¿cuál va a ser el área afectada del cervix? El endocervix. Y pues bueno, nuestro cervix va a tener una zona que está entre las uniones epiteliales escamocilíndricas vieja y nueva. A esta zona la vamos a llamar zona de transición o de transformación. ¿Por qué? Porque hay una transición entre, como lo vemos en nuestra imagen del lado derecho, el endocervix, que tiene un epitelio glandular o columnar o cilíndrico, como lo quieran llamar, va a cambiar o se va a unir hacia un epitelio escamoso. En este caso, pues bueno, lo podemos ver y a esta zona específica la vamos a denominar zona de transición. Ahora, una vez que ya identificamos esta zona de transición, ¿por qué es importante? Porque si bien la metaplasia no es un proceso que tú digas, oye, si yo tengo metaplasia, ya voy a tener cáncer. No, al contrario, es muy común que la mujer tenga metaplasia escamosa de cérvix uterino y que en toda su vida nunca tenga un cáncer. Sin embargo, en la zona de transición entre el tejido normal y el tejido metaplásico, pues bueno, hay una gran actividad mitótica y como todo siempre puede haber un riesgo. Este riesgo, ¿qué puede ser? Que empiece a existir una displasia. Y la displasia sí puede ser una lesión premaligna. Entonces, esto es muy importante de saber. ¿Por qué? Porque si yo encuentro metaplasia que está convirtiéndose hacia una displasia, yo ya tengo que poner atención. Y en la imagen izquierda vemos una prueba que es la prueba de Schiller y la prueba de ácido acético. ¿Para qué nos sirve? Para identificar lesiones cervicales. Si bien ya no es una prueba de screening, a la hora de hacer un Papa Nicolau o un examen citológico, este nos puede decir que hay una lesión maligna. Sin embargo, siempre se tiene que confirmar con una biopsia. En este caso, estas pruebas nos van a ayudar para identificar qué debe biopsiar el ginecólogo o para facilitar ese procesamiento. Ahora, proceso. ¿Qué tipo de proceso? Va a ser una adaptación celular reversible. Para cuestiones de exámenes, todos los cortes que afecten a la mujer van a ser adaptaciones celulares reversibles. Todos los cortes que afecten al hombre van a ser adaptaciones celulares irreversibles. En nuestro caso, la adaptación celular reversible, porque recordemos, hay un estímulo externo que está atacando o está agrediendo a la célula. Si yo dejo de atacar a ese tejido, ¿qué va a pasar? Ya no se va a querer transformar o diferenciar hacia otro tipo de epitelio. Por lo tanto, si yo detengo el estímulo, el proceso se hace reversible. En cambio, si yo estoy hablando de un estímulo que no para y ya empieza a causar un daño mayor, el proceso ya puede ser irreversible. Pero como ya comenté anteriormente, si estamos hablando para cuestiones de exámenes de una adaptación celular que afecte a la mujer, va a ser un proceso reversible. Y pues bueno, en la etiología recordemos que la metaplasia es una respuesta adaptativa hacia un estímulo irritativo, en este cambio un cambio de pH que también está relacionado con las infecciones, que puede ser tricomonas vaginalis, candida albicans, clamidia trachomatis,
que causan de alguna u otra forma un cambio en el pH, o también, pues bueno, la exposición al ambiente vaginal. El pH es diferente al endocervix y pues bueno, este cambio produce una metaplasia para, como ya mencioné anteriormente, sobrevivir a las condiciones o a los estímulos externos. O también puede ser causado por alguna sobreexposición de los estrógenos. Y pues bueno, también coloqué déficit de vitamina A, también conocido como ácido retinoico, que está relacionado con la regulación de la transcripción de genes directamente por medio de los receptores de retinoides nucleares. Y existe una relación directa entre una metaplasia y pues bueno, la desregularización de la transcripción de genes, si existe una carencia o si existe un exceso de la vitamina A. La fisiopatología. Del lado izquierdo tenemos la imagen de un cuello uterino prepuberal, que pues bueno, el número 1 representa al ectocervix, el número 2 representa al endocervix y el número 3 es la unión escamocolumnar, que es la unión la unión microscópica que se encuentra cerca de el orificio cervical externo. El orificio cervical externo es la representación de nuestra unión macroscópica. Ahora, del lado derecho, tenemos a una paciente que ya tuvo su primera menstruación, está embarazada, ha tenido un uso prolongado de anticonceptivos o de terapia hormonal de reemplazo. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una estimulación para que se produzca un proceso que es normal y fisiológico, que conocemos como ectropión o eversión glandular en el cérvix. Ahora, ¿por qué me estás diciendo que es un proceso normal y fisiológico? Y lo pones como fisiopatología, lo pones como algo malo. Como ya les comenté, este va a ser un antecesor a que exista una metaplasia. Hay una eversión del epitelio y pues bueno, esta eversión va a provocar que esté expuesto el epitelio columnar al pH ácido de la vagina. En la siguiente diapositiva voy a explicar qué pasa cuando está esta exposición. Y pues bueno, ya hablamos del ectropión, que es un proceso normal y fisiológico. Y ya dijimos que la metaplasia es un proceso adaptativo y que puede ser reversible. Pues sí, puede ser reversible, pero al momento de que existe esta eversión, esto causa que el epitelio glandular esté expuesto. ¿Por qué digo expuesto? Primero, el ectocervix y la vagina tienen una continuidad, por lo tanto el ectocervix no tiene el mismo riesgo que el endocervix de tener un problema o una lesión en su epitelio, mientras que el endocervix sí. Ahora, ya se expuso al pH vaginal. No tiene la misma inmunidad celular el endocervix que el ectocervix. Podríamos decir que a comparación del ectocervix, el endocervix tiene disminuida su inmunidad celular. Por lo tanto, lo hace predisponente a replicar infecciones por agentes externos, como la clamidia, la neisseria, el VPH, el VIH o incluso el herpes. ¿Esto qué causa? Favorece la historia natural de las lesiones escamosas intraepiteliales, así como el cáncer cérvico-uterino. Más adelante van a ver sobre este tema, yo solamente los estoy introduciendo. Y pues bueno, la imagen del lado derecho nos representa un cuello uterino posmenopáusico. En este momento se produce la inversión cervical, que pues como vemos en vez de una eversión se va a hacer una inversión y la zona de transición o la zona de transformación se va a establecer ahora dentro del conducto cervical. Ya no va a estar, por ejemplo, en
nuestra zona de transición prepuberal, que era donde estaba el orificio cervical externo. Si lo comparamos con el postmenopáusico, este ahora va a estar mucho más arriba, dentro del endocervix. Esto vuelve inaccesible al examen colposcópico. Y pues bueno, el macro. Vamos a imaginarnos que el cuello uterino, que en este caso se ve en la imagen del lado izquierdo, es una donita, ¿ok? Nuestra donita usualmente tiene un área donde está situada el glaciado. Imagínense el glaciado. Esa área es nuestro ectocervix. Donde está la línea horizontal se va a ver la unión macroscópica, o bueno, es la unión macroscópica, también conocido como orificio cervical externo, y por dentro de esta está el endocervix. Veo unas decoloraciones rojizas. Estas decoloraciones rojizas en nuestro corte son la representación del ectropion, o también conocido como ectopía cervical. Hablando sobre esto, pues bueno, estuve buscando artículos y en uno de los artículos se estudia la relación que hay entre la metaplasia activa, continua, y pues bueno, la posterior adquisición que hay del BPH número 16 en mujeres sanas, jóvenes. Que pues bueno, nos dice que en la primera imagen, en un estudio con una mujer, nos dice que el área que está limitada por las líneas negras es la ectopía cervical. Ese fue el primer día de evaluación en la mujer. Se le hizo una prueba para ver si había alguna lesión, algún proceso de malignidad y salió negativa. En la imagen número B tiene una menor ectopía, pero sigue habiendo. Y también salió negativo en la prueba para un proceso de malignidad. Sin embargo, en la imagen C nos muestra una ectopía muy disminuida. ¿Por qué? Porque hubo una metaplasia. Y esta metaplasia es una metaplasia activa, que como ya comenté, la zona entre el tejido normal y la metaplasia es una zona muy activa mitóticamente. Por lo tanto, predispone a que pueda haber una displasia, y esta displasia sí es una lesión premaligna o un parámetro para determinar una lesión premaligna. Y pues bueno, en la primera etapa del lado izquierdo vemos la hiperplasia de las células de reserva del epitelio glandular. ¿Qué pasa? Empiezan a dividirse y hay una proliferación de estas. Está señalado con la flecha del lado de color negro. Del lado derecho tenemos la segunda etapa, que pues bueno, representa una metaplasia plana inmadura. Las células de reserva, como ya dije, proliferan y forman múltiples capas de células indiferenciadas. Y ya en la superficie de esta diferenciación se va a ver, pues bueno, la capita de células cilíndricas mucinosas. Como podemos ver, empieza a haber un incremento del aumento y la densidad del citoplasma de las células de reserva. Y pues bueno, la tercera etapa, que está representada por la imagen del lado izquierdo, ya podemos ver a una metaplasia madura, en donde las células que estaban indiferenciadas, ahora sí, se diferencian en un epitelio escamoso, que es prácticamente indistinguible a el epitelio original escamoso. Sin embargo, si vemos la imagen del lado derecho, tenemos la unión o la zona de transición que se ve entre el epitelio escamoso y el epitelio glandular. Ahora, en la flecha color rojo vemos glándulas que son parte del epitelio del endocervix, que se encuentra profundo
a un epitelio que se ve escamoso. ¿Por qué? Porque ahí hubo una metaplasia. Y pues bueno, del lado derecho continuamos con la tensión HY, que en la parte superior de nuestra imagen encontramos a las células escamosas maduras representando al exocervix. Estas tienen una conformación de tipo mosaico, están unas sobre otras y empiezan a perder la morfología conforme se van haciendo más superficiales. En la parte de mero abajo de estas células escamosas encontramos una capita basófila que representaría la capa basal. Continuando, el citoplasma se va haciendo un poquito más prominente y está lleno de gránulos de glucógeno. Estos representarían la zona media, que está compuesta por el estrato espinoso y el estrato granular. Luego continuamos con las capas más superficiales, que ya pierden en sí la morfología de una célula redondita. Y pues bueno, recordemos que la formación de queratina no es completada en este epitelio, a diferencia de la piel o algún otro tejido. Si nos vamos inferior, del lado izquierdo de esta imagen, encontramos a las células escamosas inmaduras, que pues bueno, representarían la metaplasia hacia el epitelio escamoso, viniendo de las células glandulares cilíndricas que se encuentran en la parte inferior. Recordemos también que las células glandulares cilíndricas las podemos dividir en tres. La parte más basófila de este epitelio, representado por la flechita en amarillo, van a ser las células de reserva. Estas células son importantes porque son células indiferenciadas que después se van a diferenciar o se pueden diferenciar al mismo epitelio o a otro diferente. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque en la metaplasia son las primeras en proliferar. Luego tenemos las células secretoras y las células ciliadas. Estas sirven para secretar moco, mucina. Las células ciliadas se van a encontrar principalmente más cerca de la unión de endometrio endocérvix. Por lo tanto, en este caso, pues no las estamos representando, y la flechita verde va a ser nuestras células secretoras. El color de la flecha que está representando al estroma es el azul, que pues bueno, va a ser tejido conectivo. Del lado izquierdo tenemos una inmunohistoquímica. Recordemos, la inmunohistoquímica utiliza anticuerpos que pues bueno, van a utilizar proteínas, citoqueratinas en este caso más específico, como marcadores de, por ejemplo, morfogénesis de la proliferación escamosa. O también, para un uso más clínico, marcadores tumorales, que pues bueno, nos va a ayudar mucho para identificar lesiones malignas. En este caso, la imagen A está siendo teñida por inmunohistoquímica y pues bueno, con el marcador CK17 positivo en las células indiferenciadas o las células de reserva de nuestro tejido glandular. Del lado derecho de nuestra imagen B encontramos el marcador P63, que este es un marcador de núcleos, a diferencia de la citoqueratina, que pues bueno, va a teñir el citoplasma. Avanzando con la letra C, pues bueno, encontramos una metaplasia en estado temprano inmaduro, que pues bueno, simplemente forma una línea y va avanzando, como lo podemos ver en las imágenes D y la imagen E, en donde se engrosa y empieza a invadir más este tejido. Luego, en la imagen F, ya vemos que hay
una metaplasia madura y ya no, incluso la metaplasia madura puede llegar a dificultarse el saber identificar qué fue metaplasia y qué es el epitelio nativo o el epitelio escamoso que ya estaba en el cérvix. En este caso, pues bueno, CK19 es otro marcador y este se va a mostrar negativo, mientras que en las capas basales vamos a encontrar CK17 un poquito más teñido y todo lo demás ya no va a estar así. ¿Por qué? Porque recordemos que la formación de queratina no es completa. Bueno, puse epidemiología, cuadro clínico y célula característica o tinción en una misma diapositiva porque para este corte no es tan importante en sí estos tres parámetros. La epidemiología, pues ya sabemos, son mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque las hormonas representan un gran factor para que suceda este cambio de epitelio. Por lo tanto, recalcando, después de la menarca, en embarazadas y hormonoterapia combinada, uso de anticonceptivos muy prolongados. El cuadro clínico se va a presentar como asintomático y la célula característica o tinción no existe para fines de examen. Y pues bueno, con eso termino mi último corte en este departamento. Espero haberte ayudado a comprender este tema y pues bueno, sobre todo a entender un poquito más sobre la patología. Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes encontrarme en Facebook como Gaby Torres o dando clic al siguiente link. Espero que sigas teniendo un muy bonito día. A todos mis alumnos, los quiero mucho. Sigan echándole muchas ganas, chavos. Yo sé que ustedes pueden. Y pues bueno, a todos los que están escuchando esta presentación, también les dejo un mensajito en la siguiente diapositiva para que se inspiren y sigan estudiando. No se desesperen, la patología es una materia muy bonita y los invito a formar parte de este departamento tan bello y que me ha dejado muchas enseñanzas. Adiós. Buenos días, mi nombre es Elena Maldonado Loredo, instructora del Departamento de Anatomía Patológica. El día de hoy veremos el tema de atrofia senil de testículo. Primeramente, debemos saber qué es una atrofia. Este proceso es una... Hablando del corte, su nombre es atrofia senil de testículo. El órgano, como su nombre lo menciona, es testículo y es un proceso de tipo adaptación celular. La epidemiología es en adultos mayores. La palabra senil nos habla de vejez. Por lo tanto, dentro de su etiopatogenia es por aterosclerosis, esto es, la oclusión de un vaso sanguíneo por una placa de ateroma compuesta de colesterol. Como podemos ver en la imagen, esto hace que haya reducción del riego sanguíneo del testículo. La respuesta inicial es disminución del tamaño de las células y sus orgánulos, lo que reduce las necesidades metabólicas y desciende la síntesis de proteínas. Esto progresa hasta una lesión irreversible que causa muerte celular por apoptosis. La degradación de proteínas celulares se produce principalmente por la vía ubiquitina-proteasoma. La carencia de nutrientes y el desuso activan la ubiquitina ligasas. Estas se van a unir a las proteínas y las van a dirigir hacia los proteasomas para que se degraden. La atrofia también puede ir acompañada del incremento de autofagia. Las células, al ser privadas de nutrientes, se van a alimentar de sus propios componentes, intentando así reducir la demanda nutricional para compensar la escasez del aporte energético. Los testículos son las gónadas masculinas.
Son órganos glandulares que se encuentran en la región perineal tras la base del pene, en el interior de la bolsa escrotal. Miden entre 4 a 8 centímetros de longitud y entre 2 a 4 centímetros de ancho. Son irrigados principalmente por la arteria testicular. Esta va a nacer de la aorta abdominal, por debajo de las renales y por arriba de la mesentérica inferior. Está formado por una envoltura fibrosa, que es la túnica albuginea, y el cuerpo propio, que en sí son las células espermatogénicas, además de los túbulos seminíferos. De externo a interno se va a componer del escroto, que es la piel y el tejido subcutáneo. Le sigue la fase espermática externa y después la cremastérica, que en sí está conformada por el músculo cremaster. Le sigue la espermática interna, después la túnica vaginal, que es una serosa que se va a adherir a la túnica albuginea, que hacia la parte anterosuperior va a generar un tabique que va a encerrar a los vasos y a los conductillos eferentes. Se va a profundizar para formar los tabiques testiculares, que van a limitar los lobulillos testiculares que contienen los túbulos seminíferos. De la red testicular se van a formar los túbulos rectos, de ahí le van a seguir los túbulos contorneados y pasan al epidídimo. En los túbulos seminíferos, a la periferia, vamos a encontrar las células madre que se multiplican y estas maduran y se transforman conforme avanzan a la luz tubular. Los espermatozoides van a ser liberados y se van a almacenar en el epidídimo. En el macro, a la izquierda de su pantalla, encontramos el testículo normal. Corresponde a un adulto joven. Podemos ver cómo el epidídimo rodea la parte posterior del testículo, con una tonalidad café. Esto nos puede indicar que tiene actividad. Del lado derecho podemos ver una notoria disminución de tamaño de un testículo atrofiado. Este testículo puede pertenecer a un adulto mayor, que es lo más frecuente, y además vemos cómo cambia su color. Lo vemos en una tonalidad grisácea que puede indicar una falta de actividad o una hialinosis. Antes de pasar al micropatológico, tenemos que recordar un poco acerca de la histología normal del testículo. Primero tenemos que saber que está rodeada por la túnica albuginea. Esta está compuesta de tejido conectivo denso. Le va a seguir un vaso sanguíneo, que lo sabemos identificar porque tiene un epitelio de tipo endotelial. Además que adentro del vaso hay presencia de glóbulos rojos. Le va a seguir una túnica vascular. Esta está conformada por tejido conectivo laxo y hacia el centro los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos están rodeados por tejido intersticial. Los tabiques testiculares van a delimitar alrededor de 250 a 300 lobulillos y cada lobulillo va a contener entre 1 a 4 túbulos. La pared del túbulo seminífero está formada por un epitelio especial llamado epitelio seminífero. Por fuera vamos a encontrar la lámina propia. Esto está formada por un tejido conectivo. El epitelio seminífero es estratificado, en donde vamos a encontrar células de Sertoli y células espermatogénicas. Las de Sertoli envuelven las germinales y están ligadas a su proceso de maduración. Estas responden a la hormona FSH. De la periferia al centro encontramos una espermatogonia que le va a seguir un espermatocito primario o secundario y después una espermatide inicial. Después vamos a ver una espermatogénesis avanzada y hacia la luz del túbulo seminífero vamos a ver los espermatozoides. En el intersticio, o sea, entre los túbulos seminíferos, vamos a encontrar las células de Leydig, además de vasos y linfáticos. Las células de Leydig responden al estímulo de la LH y están implicadas en la síntesis de andrógenos como la testosterona. En las túnicas, además, hay células mioides. Estas rodean a los túbulos y tienen como función la contracción rítmica que provoca ondas peristálticas que movilizan los espermatozoides y los líquidos testiculares hacia el conducto deferente. En este corte, siendo de un adulto joven, vemos la gran cantidad de celularidad que tiene cada túbulo seminífero y cómo además no alcanzamos a ver tanto su luz por la presencia de espermatozoides. Incluso al haber tanta celularidad, hace que entre túbulo seminífero haya una distancia muy pequeña, por lo tanto casi no podemos ver el intersticio.
En el micro de corte vamos a ver diferentes cosas. Primero, hay un engrosamiento de la membrana basal, una disminución de celularidad en túbulos seminíferos, aumento de tamaño pero reducción en número de células de Leydig y las células de Sertoli están disminuidas. En la imagen tenemos un corte histológico en hematoxilina y eosina de un testículo senil. ¿Cómo sabemos que estamos en testículo? Porque vemos la presencia de túbulos seminíferos. Se lo señalé con las iniciales TS en color negro y después vamos a ver cómo la membrana basal está engrosada. ¿Cómo sabemos que está engrosada? Porque a diferencia de un corte histológico normal de testículo, vemos que casi no es notorio. Aquí la vemos engrosada en una tonalidad basófila. Está señalada con la línea color celeste. Después vemos cómo la celularidad está disminuida. ¿Cómo sabemos que está disminuida? Porque hay un aumento de la luz tubular. A diferencia del normal, que casi no la veíamos por la presencia de espermatozoides, aquí vemos cómo aumentó y cómo hay una disminución del calibre del epitelio seminífero. La luz tubular está señalada en 3 túbulos seminíferos diferentes en las líneas color verde. Por la misma disminución de la celularidad de los túbulos seminíferos, vemos cómo ahora podemos notar el intersticio y cómo hay un aumento entre los espacios de cada túbulo seminífero. Tenemos otro corte de un testículo senil. Vemos primero cómo el tejido conectivo llega hasta delimitar a los lobulillos testiculares y vemos cómo en cada túbulo seminífero hay un aumento de luz. Casi no vemos una celularidad en estos túbulos, en este corte, y además vemos cómo está totalmente engrosada la membrana basal. Ahora sí es un poco más notoria que en la diapositiva pasada. Esta membrana basal está señalada con las líneas color negro. Primero, en el intersticio vemos como ahora es más notorio y además casi no alcanzamos a ver células como en los cortes pasados. Está señalado con una línea negra. Después tenemos un túbulo seminífero señalado con un círculo color rojo. Aquí vamos a ver cómo disminuyó en gran cantidad la celularidad. Después tenemos cómo a causa de esto la luz tubular aumentó. La luz tubular la tengo señalada en una línea color verde. Y para terminar tenemos la membrana basal señalada con una línea azul, como está totalmente engrosada. ¿Cómo podemos diferenciar la membrana basal del epitelio seminífero? Es que en la membrana basal, al ser una hialinosis, no vamos a ver núcleos. A diferencia en el epitelio, vamos a ver todo ese puntilleo que nos habla de que hay células con núcleo. En este otro corte de un testículo senil vemos la presencia de túbulos seminíferos con un engrosamiento de su membrana basal. Asimismo, vemos una disminución de su celularidad, que esto nos lleva a tener un aumento de la luz tubular. Vemos también señalados con líneas celestes túbulos seminíferos esclerosados. Esto está rodeado de un intersticio ya fibrosado. En el último corte, señalado con verde, vemos la membrana basal cómo está engrosada. Después, el epitelio seminífero, vemos cómo está disminuido en su grosor a diferencia de un testículo juvenil. Y a causa de esto, vemos el aumento de la luz tubular señalado en color naranja. Además, en el intersticio, vemos cómo está aumentado y cómo casi no hay una celularidad. ¿Cuáles son los signos o síntomas que nos pueden sospechar que un paciente tenga esta patología? Primero los vamos a dividir en cuanto a sistemas, que los síntomas neurológicos o vasomotores son que tengan bochornos similares a los que las mujeres tienen en la menopausia. Pueden ser también episodios de sudoración, pueden tener insomnio o nerviosismo. También dentro de funciones cognitivas o alteraciones del humor pueden llegar a tener irritabilidad o letargo.
También una disminución de la sensación de bienestar, pérdida de la motivación, baja autoestima, síntomas depresivos o que puedan tener una disminución de la memoria reciente. Esto ya nos enfoca o nos orienta a que tiene un proceso de tipo senil, no solamente dentro de los testículos, sino que también en su sistema nervioso. También pueden generar signos o síntomas dentro de la masculinidad o de la virilidad, que puede haber una disminución de la energía física, también de la fuerza y masa muscular, que tengan una pérdida del vello corporal sexual o una obesidad abdominal. Dentro de la sexualidad pueden llegar a tener una disminución del interés o del deseo sexual, reducción de la actividad sexual, una pobre función eréctil. Esto puede también ser por una disminución del flujo a causa de una aterosclerosis, también una baja calidad del orgasmo o un menor volumen del eyaculado. Esto último, ¿por qué? Porque se disminuyen las células que generan este líquido. Por lo tanto, hay un menor volumen de este. También, si recuerdan, les había mencionado de unas células que están encargadas de la contractilidad y para que pueda salir el flujo, para que puedan salir los espermatozoides o el líquido seminal. Por lo tanto, también estas células van a estar disminuidas y va a generar que también haya una disminución del volumen. Como datos extra que sirven más para una práctica clínica, vemos que hay que saberla diferenciar de una contracción por temperaturas bajas. Aquí lo que pasa es que el escroto se retrae y se encoge, por lo tanto acerca los testículos al cuerpo para poder mantener el calor. Hay que saber que esta disminución de las células germinales puede ser a causa de algún cáncer, por ejemplo, en un 90% el de células germinales. Este cáncer es más frecuente entre los 15 y 35 años de edad. Aquí los pacientes te referirían un crecimiento de una bolita que les incomodó, por lo tanto acuden a consultar. También está la orquitis, que es una infección que va a causar dolor e inflamación en los testículos. Esto puede ser producida por una infección bacteriana. También podemos encontrar una torsión testicular, en donde un testículo rota y tuerce el cordón espermático. Por lo tanto, al comprimir eso, causa dolor e hinchazón. Por lo tanto, hay una pérdida de la sangre y si no recibe un tratamiento, pierde oxígeno y flujo, por lo cual puede generar una atrofia. Dentro de los síntomas con los que pueden cursar estos pacientes son que tengan testículos blandos, que tengan algún menor impulso de actividad sexual, masa muscular reducida y reducción del vello facial o púbico a causa de una disminución de testosterona o esterilidad por disminución de las células espermatogénicas. Les puse estas patologías como algún diagnóstico diferencial porque a pesar de que no en sus inicios genera una atrofia, si lo dejamos avanzar como la orquitis o como una torsión testicular, va a generar una disminución en el flujo sanguíneo. O en el caso del cáncer, la misma compresión, el mismo crecimiento de esa tumoración va a generar la disminución del flujo sanguíneo. Y al disminuir este flujo sanguíneo, va a generar una disminución del aporte de nutrientes. Entonces, si vemos esa disminución del aporte de nutrientes, va a provocar una atrofia celular y nos puede llegar a ser un proceso irreversible. Por eso hay que tratarlos, hay que diagnosticarlos de manera oportuna. Para poder diagnosticar cualquiera de estas patologías, el paciente llega con su médico general o con un urólogo. Ahí el médico le va a realizar una historia clínica detallada acerca de su estilo de vida o su historial médico. Le puede realizar un examen físico para poder revisar la textura, el tamaño, la forma y la firmeza de los testículos. Si el médico lo cree necesario, le puede realizar unos laboratorios, principalmente una biometría hemática para ver que no tenga una leucocitosis por una infección. También se le puede realizar
un cultivo de orina o un análisis general de orina para revisar que no tenga alguna infección de transmisión sexual. Eso también lo podemos sospechar por los antecedentes que tenga el paciente, si ya ha tenido transmisión sexual o si tiene relaciones que puedan llamarse de riesgo. También le puede indicar un ultrasonido Doppler. Aquí les puse yo una imagen en donde vemos el flujo sanguíneo de un testículo. En la imagen viene indicado que el testículo derecho no tiene flujo sanguíneo y el testículo izquierdo sí tiene flujo sanguíneo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene un puntilleo rojo y azul que nos indica el flujo rojo, que el flujo se acerca hacia el Doppler, hacia el cabezal, perdón, y el flujo azul que se está alejando del cabezal. No significa que sea venoso o arterial. Y vemos que en el testículo derecho no hay un flujo sanguíneo. Por lo tanto, aquí sospechamos o damos el diagnóstico de que tiene una torsión testicular. ¿Por qué? Porque no llega el flujo sanguíneo, ni sale, no hay nada. El tratamiento de alguna de estas patologías va a depender de su etiología. Por ejemplo, si estamos pensando en una infección, pues se le dan antibióticos dependiendo de en qué se sospeche. Puede también darse terapia hormonal si la falta de testosterona es el problema, o cirugía, que es particularmente en casos de torsión testicular. Ya si es un cáncer, se le tiene que hacer su estadificación para ver qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer al paciente. A pesar de que no hay algo objetivo para catalogar los síntomas por una disminución de andrógenos, se han creado distintos cuestionarios. Por ejemplo, el cuestionario de San Luis, que hace referencia a la calidad de vida que el paciente tiene de acuerdo a su actividad sexual. Por ejemplo, si tiene una disminución en la libido, alguna pérdida de energía, disminución de fuerza o de la duración, si ha perdido altura, si ha dejado de gozar la vida, o cambios en el humor, como si está triste, si tiene erecciones menos vigorosas, o si tiene que dormir después de dormir después de comer, o si ha experimentado algún deterioro en su capacidad laboral. Con esto terminamos el tema de atrofia senil de testículo. Si tienen alguna duda, les dejé mis redes sociales en la primera diapositiva y pues mucho éxito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Álvarez, soy instructor del laboratorio de Departamento de Patología. Hoy les voy a hablar de un tema, de un corte perteneciente al tema de adaptación celular. Es un corte relativamente sencillo, relativamente fácil de identificar al microscopio, no tiene mucha ciencia, no tiene mucha teoría, es muy sencillo. La clase pues la voy a enfocar a los mismos puntos que veíamos en el laboratorio, los puntos que tienen que saber para el examen y que les anotábamos en el pizarrón. Entonces, pues vamos a empezar. El corte que vamos a ver es hipertrofia gravídica de útero. Eh, es un proceso fisiológico más que nada, más que patológico, más bien no es patológico y es perteneciente al proceso de adaptación celular. El órgano como tal, pues es útero, ¿verdad? En cuanto al proceso, pues nada más recordar que me gusta recordarles que el proceso es lo mismo que el tema en el que se vio el corte. Entonces, tema de adaptación, proceso de adaptación celular. Sin embargo, en este tema es importante, así como en inflamación, definir si era aguda o crónica. Aquí es definir si es reversible o irreversible. Una técnica que nos gusta explicarles o una recomendación para que se acuerden de una manera más sencilla es basados en los temas que vemos. Vemos 3 patologías presentes en la mujer y 2 patologías presentes en el hombre. Las patologías o las adaptaciones celulares, como las de útero, las de cervix y la de tiroides que vamos a ver, son procesos de adaptación reversible. Mientras que la de los hombres, como es la hiperplasia de próstata y la atrofia senil de testículos, son procesos irreversibles. Por lo tanto, nos gusta decir que los hombres pues no tenemos remedio, porque
nuestros procesos de adaptación son irreversibles, ¿verdad? Entonces, como tal, en la hipertrofia gravídica de útero es un proceso de adaptación celular reversible. Entonces, hablando primero en términos o en conceptos clave generales, tenemos que la adaptación celular, pues ya sabemos que es una capacidad de las células de responder y sufrir cambios al estar bajo cierto estímulo o bajo cierto estrés. Y hay de distintos tipos. Existe la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Entonces, en este corte vamos a ver una hipertrofia. La hipertrofia es un proceso adaptativo que produce un aumento del tamaño de las células del tejido afectado y por lo tanto también un aumento del órgano a nivel macroscópico. Entonces, una hipertrofia como tal es un aumento del tamaño de la célula. Al aumentar de tamaño las células, aumenta de tamaño el órgano a nivel macroscópico, obviamente. Un punto importante en esto para que no se confundan, porque muchas veces nos podemos confundir hipertrofia con hiperplasia, es que en la hipertrofia no hay una producción de células nuevas, mientras que en la hiperplasia como tal es una proliferación de células. Entonces, como en esta imagen de la derecha podemos ver 4 células, hacia arriba, hacia la flecha de arriba, sufren hipertrofia y vemos cómo se conservan la misma cantidad de células, las 4 células, pero con un tamaño mayor. Estas simplemente aumentaron de tamaño. Mientras que hacia abajo, hacia una hiperplasia, las 4 células se convirtieron en 6. Es más, es una proliferación. También de la hipertrofia tenemos dos tipos, o las podemos clasificar de dos maneras. Una hipertrofia patológica, como tal, podemos ver un ejemplo, lo que es la hipertrofia del músculo cardíaco. Esto pues podemos decir que es patológica ya que deriva de una enfermedad como la hipertensión o alguna patología valvular, en donde el aumento de la demanda que sufre el corazón al tener que vencer las altas presiones produce una hipertrofia de las células del músculo. Sin embargo, esta hipertrofia pues obviamente en algún punto va a producir contracciones ineficaces y pues una insuficiencia cardíaca. Y tenemos la fisiológica o la mejor conocida también como hormonal. Esta es derivada, como su nombre lo dice, de hormonas, como en el embarazo o también algunas hormonas de crecimiento. El ejemplo pues es este corte, una hipertrofia uterina gestacional. El crecimiento del músculo liso del útero al momento del embarazo. Bueno, ya pasando a la etiopatogenia, como tal, este no es un proceso patológico, no es una enfermedad, no es una tumoración, es un proceso fisiológico. Son cambios fisiológicos durante el embarazo, como dijimos en la diapositiva pasada, una hipertrofia fisiológica u hormonal. Entonces hay un estímulo hormonal en el embarazo. Las hormonas son los estrógenos. Entonces el primer paso son los estrógenos que estimulan directamente los receptores presentes en las células musculares lisas o mejor conocidas como leiomiocitos presentes en el miometrio. Entonces así repasando rápidamente recordamos que el útero, tiene tres capas. La capa más interna que es el endometrio donde se encuentran las glándulas y los vasos que van a nutrir al feto en un embarazo, seguida del miometrio donde está el músculo liso que vamos a estudiar en este corte y por último la capa más externa que es el perimetrio que pues es la similitud a lo que es la serosa en otros órganos. Entonces, una vez que los estrógenos estimulan los receptores del leiomiocito, el siguiente paso es el aumento en la síntesis de proteínas intracelulares. Entonces, el punto importante o el cambio primordial que ocurre en una hipertrofia es el aumento de la síntesis de proteínas intracelulares. ¿Por qué? Porque a la célula al aumentar su contenido intracelular, su contenido proteico intracelular, pues evidentemente va a cambiar de tamaño. Primordialmente en el leiomiocito, más bien particularmente en el leiomiocito, las proteínas que se van a sintetizar son la miosina. ¿Esto con qué fin o con qué objetivo? Pues sabemos que el útero o el miometrio tiene que prepararse para distenderse lo suficiente para albergar un feto, pero también para conservar su capacidad contráctil al momento del nacimiento y
pues, la expulsión, ¿verdad? Entonces, el miometrio las células del miometrio tienen que sintetizar las proteínas necesarias para distenderse y contraerse al final del embarazo. Y pues como dije, ese aumento en las proteínas intracelulares lleva a un aumento de tamaño celular, que es el último paso de la hipertrofia, y por lo tanto un aumento del órgano ya a nivel macroscópico. Hablando ya de la epidemiología y el cuadro clínico, pues son puntos muy simples de este corte. La epidemiología, pues evidentemente es en mujeres embarazadas. Lo característico, pues es que los cambios van a ser más notorios en los primeros trimestres, en el primer y segundo trimestre del embarazo, porque pues es la temporada en la que el útero empieza a sufrir los cambios más notorios, empieza a crecer bastante de tamaño. Y el cuadro clínico pues son más que nada derivados del efecto de masa que puede producir el útero grávido al momento de entrar en contacto con la cavidad abdominal o con la pelvis, como cuáles, pues el náusea y vómito, que sabemos que son característicos del embarazo, e incluso la urgencia urinaria en casos de que el útero haga un efecto de masa o produzca cierta incomodidad hacia la vejiga, pues se puede presentar estos síntomas. Ya pasando al macro, pues también igual es algo muy sencillo. El macro es un útero aumentado de tamaño, útero grávido, también conocido. En la imagen podemos ver del lado derecho un útero de dimensiones normales o dimensiones fuera del embarazo. Anatómicamente sabemos que el útero tiene un tamaño de 5 a 7 centímetros. Sin embargo, a la hora del embarazo, el útero puede alcanzar dimensiones de hasta más de 30 centímetros. Entonces aquí podemos ver la gran diferencia entre un útero grávido y un útero normal. Un dato extra o algo que les puede interesar y que van a ver en su siguiente semestre en Prope es que eh, ustedes al medir y con una cinta métrica el abdomen de la paciente pueden sacar las dimensiones aproximadas del útero y eso también les va a decir las semanas aproximadas de embarazo. Por ejemplo, eh, un abdomen con un útero que mide alrededor de unos 32 centímetros, el embarazo va a ser aproximado, se va a encontrar aproximadamente en la semana 32. Entonces, pues hay un dato extra que van a ver en sus clases de prope el siguiente semestre. Ya al micro, pues lo principal que vamos a ver es miometrio. La mayor parte del corte va a ser puro músculo liso. Lo importante aquí es ver los cambios y las características que tienen las células de este músculo liso. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es el miometrio. Al miometrio se le van a ver tres cambios que nos van a dar el diagnóstico. El primero y el más notorio es el aumento en el grosor del miometrio. Esto pues nada más hace referencia a que la capa miometrial del útero pues está aumentada de tamaño y lo podemos evidenciar simplemente con que gran parte de nuestro corte es músculo liso. El segundo cambio ya a nivel celular es que las células musculares lisas o leiomiocitos adquieren una forma fusiforme, como fusil, alargadas, están aumentadas de tamaño tanto en su grosor como en su longitud. Y el último cambio lo vemos en los núcleos. Los núcleos celulares presentan un aumento de tamaño y del espacio entre sí. Decimos que los núcleos son grandes y están separados. Como que ahorita lo vamos a ver en las imágenes, los núcleos se ven más basófilos, se ven más grandes, más teñidos. Y lo importante es que están muy separados, podemos evidenciar unos de otros y un espacio muy característico entre ellos. Otra porción que podemos encontrarnos en nuestros cortes pues es el endometrio. Hay que recordar que pues, en la gestación el endometrio está en contacto directo con el miometrio e incluso podemos encontrar deciduo o lo que es el residuo de la placenta y la vamos a visualizar como vellosidades terciarias. Vellosidades que ya habíamos visto en cortes como calcificación del infarto placentario. Entonces ya aquí con cortes les pongo dos imágenes. Del lado izquierdo un útero normal y del lado derecho ya la hipertrofia. Entonces empezando por la histología normal, del lado izquierdo vemos un músculo liso típico
con núcleos aplanados, alargados, eh, citoplasma muy eosinófilo y pues las células están mal delimitadas. Entonces, empezando por lo que me parece más importante, pues los núcleos. Vean cómo los núcleos están muy conglomerados en toda esta zona. Están alargados y aplanados y juntos. Vean cómo aquí se apilan prácticamente unos encima de otros como monedas. Entonces eso nos dice que las células son pequeñas y permite que los núcleos estén muy juntos. Luego acá en la porción superior, en esta zona particularmente, vemos que esta parte es muy acidófila. Eso quiere decir que aquí hay mucho citoplasma. Sin embargo, yo no puedo delimitar dónde comienza una fibra y dónde comienza la otra, dónde empieza un legimiocito y empieza el otro, dónde termina uno, dónde termina el otro. Lo mismo, esta falta de limitación celular entre unas y otras, pues nos indica que las células son muy pequeñas y están muy juntas entre sí, lo cual pues es totalmente normal, es un músculo liso con células muy conglomeradas. Entonces ya vimos lo normal, vamos a pasar a la imagen de la derecha donde vemos ya la hipertrofia y pues vamos a identificar los cambios que dijimos en la diapositiva anterior. Lo primero y la fibra pues con más cambios o los cambios más notorios pues es esta fibra. Vean esta fibra de aquí arriba como está pues totalmente abombada, grande, eh, podríamos decir que hinchada, literalmente como parece un músculo que ejercitado. Entonces aquí entra la primera característica que vimos en la diapositiva anterior del aumento del tamaño de la fibra. Aquí primordialmente o particularmente del grosor. Entonces aquí vemos una fibra muy gruesa. Del lado izquierdo vemos como hay una fibra alargada, muy larga, aquí está, y fusiforme. Vemos esta forma muy particular como de fusil, bien delimitada, aquí viene como un fusil, y pues muy larga, vean la longitud, o sea, es pues una fibra pues considerable. La siguiente característica y la última pues es lo que veíamos en los núcleos. En esta imagen en particular no se ven los núcleos muy grandes ni muy basófilos, de hecho se ven un poco borrosos, sin embargo lo más importante o lo que más nos habla de células grandes pues es el espacio que hay entre cada núcleo. Entonces, por ejemplo, vean en esa zona cómo los núcleos están totalmente separados, cosa que también podemos ver en esta parte, vean la distancia que hay de aquí a este núcleo y de este núcleo a este núcleo. Entonces, los espacios entre ellos son bastante considerables y bastante notorios, totalmente diferente a lo que veíamos en el útero normal. Ahora, en esta imagen se las puse porque está un poquito más teñida y me gusta para estudiar un poquito mejor el citoplasma. Vean cómo en esta imagen el citoplasma está muy bien delimitado y ahora sí puedo ver un poquito mejor cada fibra. O sea, pues yo puedo ver que aquí va una desde acá. Este puede ser un núcleo de otra, sin embargo, pues aquí viene toda una fibra con otros núcleos. Entonces, todas estas porciones de citoplasma, yo puedo diferenciarlas de que esta es una célula, y luego acá viene otra, y acá viene otra, y todas son fibras que pues están muy engrosadas, muy grandes, y pues de un tamaño considerable, ¿verdad? Y pues aquí de igual manera los núcleos no se ven tan basófilos, sin embargo volvemos a lo mismo, ven muy redondos, muy separados entre sí, bien delimitados, y ya no se ven pues todos apilados y todos aplanados como veíamos en la diapositiva anterior. Ya en esta imagen se las puse para evidenciar lo que decíamos en la diapositiva de micro, donde hablábamos de que podíamos encontrar endometrio y miometrio. Entonces aquí a la mitad de la imagen les delimito las zonas. Del lado derecho vemos el endometrio, que es lo que vemos, lo que decíamos, la decidua, la porción donde se encontraba la placenta o los residuos de placenta, que está compuesto más que nada de vellosidades terciarias, vellosidades con citotrofoblasto, sin citotrofoblasto
y vasos sanguíneos. Lo importante de aquí es que no lo confundan con el corte de calcificación del infarto placentario. Recordar que cuando vimos esos temas, pues veíamos calcificaciones que son estructuras basófilas irregulares y que a veces incluso se veían como plastas basófilas literalmente rellenando la zona de las vellosidades. Y aquí no, aquí vemos vellosidades pues muy bonitas, muy bien delimitadas con sus núcleos, sin citotrofoblasto, citrotrofoblasto. Entonces, no confundir estas zonas muy basófilas, por ejemplo estas y estas como calcificaciones, como no son calcificaciones, son núcleos de las vellosidades. Eh, entonces, importante eso. Algo también importante, pues es que si se llegan a topar con un corte de estos que traen decidua, pues va a ser una zona muy limitada. En realidad, si ustedes se pueden a recorrer completamente su corte, se van a dar cuenta que es una zona muy pequeña y lo demás es puro músculo liso, puro músculo liso de células grandes, células abombadas, núcleos separados. Entonces, de ahí la importancia que siempre les decimos, recorran todo su corte, recórranlo, véanlo todo, para que no se confundan. Del lado izquierdo, pues ya tenemos lo que es el músculo liso, incluso en esta imagen que no tiene tanto aumento, podemos ver cómo pues las fibras están muy grandes, están muy gruesas, bien delimitadas unas de otras. Y aquí les remarqué el sentido del corte de fibras. Decíamos en algunos otros cortes de músculo liso que podían estar las fibras cortadas en su eje longitudinal y adquirían este patrón como de pues tiras, literalmente cintas de músculo aquí, o bien en su eje transversal y adquirían este patrón. Este patrón, si se fijan, si ponen atención, son como estructuras redondas bien delimitadas, que no es más como que una fibra cortada pues en su eje transversal o por la mitad. Literalmente como un tubo cortado por la mitad, entonces adquieren esta forma pues más redonda y más delimitada de manera circular. Entonces, de este corte, pues como les dije, es un corte muy sencillo, relativamente fácil de ver al microscopio. Los únicos cortes que podrían causarles problema es, como les dije, calcificación del infarto placentario por las vellosidades. Sin embargo, pues va a haber una gran diferencia entre la cantidad de vellosidades de un corte con la cantidad de vellosidades de este. Igual y en algunos cortes ni siquiera va a haber. El otro corte con el que se pueden confundir es pues el leiomioma, porque pues literalmente es un tumor de células de músculo liso del miometrio. Entonces, pero ese ya tiene sus patrones y sus características que lo diferencian muy bien de una simple hipertrofia a una neoplasia benigna como es el leiomioma. Entonces, de mi parte, con este corte es todo. Espero que les haya servido. Y para dudas, pues aquí está mi Facebook, Adrián Álvarez, me pueden buscar. Si tienen alguna duda, me pueden mandar inbox y ahí se la resolvemos. Gracias. Hola, espero que se lo estén pasando a gusto en su cuarentena. Los que son mis alumnos, los extraño, espero que estén estudiando. Y pues bueno, vamos con el corte de hoy, que es hiperplasia difusa de tiroides, del tema de adaptación celular. Bueno, vamos a empezar con un poquito de generalidades de la tiroides. Como ya saben, pues la tiroides se ubica en la parte anterior del cuello, justo debajo del cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Esta glándula está compuesta por dos lóbulos laterales, uno derecho y uno izquierdo, los cuales están unidos por un istmo, un lóbulo medio, lóbulo central. También podemos tener una variación anatómica, que es el lóbulo piramidal, que como su nombre lo indica, pues tiene forma de pirámide, ¿verdad? O de cono. En cuanto a la función de esta glándula, pues tenemos que es responsable de la producción de las hormonas tiroideas, la tiroxina y la triiodotironina, o la T4 y T3 respectivamente. Estas son hormonas que son sintetizadas a partir del yodo, y es muy importante saber que el yodo es un mineral esencial, es decir, que nosotros no lo producimos, o sea, el 100% del yodo del que disponemos pues viene de la dieta. Y dentro de las principales funciones de las hormonas tiroideas, pues tenemos que
es responsable de la regulación del metabolismo basal. También influye mucho en la regulación de la temperatura corporal. Tiene algunos efectos cardiovasculares, aumentando la velocidad y la fuerza de contracción músculo cardíaco. Además, pues influye en la maduración de muchos tejidos, por lo que es importante para el crecimiento y el desarrollo. En fin, pues es una hormona muy importante. Bueno, en cuanto a la regulación de la síntesis de las hormonas tiroideas, tenemos el eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. Empezamos con el hipotálamo, que al recibir algún estímulo libera la TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, estimulando a la hipófisis, que a su vez libera la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Al ser estimulada la tiroides, pues ya sintetiza la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, y estas pues obviamente tienen un efecto de retroalimentación negativa, o sea que pues cuando hay mucha o poca, estimulan o inhiben a la hipófisis o al hipotálamo. En cuanto a la síntesis de las hormonas tiroideas, pues ya les había dicho que se sintetizan a partir del yodo. Este entra en forma de yoduro a través de la sangre hacia las células epiteliales foliculares de la glándula y entra en forma de yoduro por un cotransportador de yoduro de sodio. O sea, entra un yoduro y entra en sodio. Este pasa a través del citoplasma de la célula epitelial, que es esta, a el coloide, que es esto de acá, a través del transportador, que es la pendrina, este de aquí. Una vez dentro, el yoduro del coloide es convertido a yodo por la oxidación de la enzima peroxidasa tiroidea, que aquí no está, pero es muy importante porque la vamos a ver más adelante en otras patologías, ¿ok? Al mismo tiempo se va a estar formando dentro de la célula epitelial la tiroglobulina, que va a estar compuesta mayormente por la tirosina, que es un aminoácido. Ahora sí podemos pasar al siguiente paso, que es la iodación de la tironina. Bueno, la tirosina se va a unir al yodo previamente formado y estos van a formar la T1 y la T2. Ok, la T1 y la T2 a su vez se van a unir y van a formar la T3 y la T4, que para entrar nuevamente a la célula epitelial se va a tener que unir a la tiroglobulina. Una vez dentro, se va a proteolizar para separarse de nuevo de la tiroglobulina y ahora sí va a salir la T3 y la T4 a la circulación sistémica. Bueno, vamos a ver ahora los parámetros que vemos normalmente en la clase y pues tenemos que el tipo de proceso de este corte es una adaptación reversible, es decir, es el tipo de adaptación celular en donde al ser eliminado el estímulo, pues el tejido regresa a su estado original. Y por definición, pues la hiperplasia es un proceso en el cual hay un aumento en el número de células de algún tejido, en este caso pues de la tiroides. En cuanto a la etiología, tenemos que esta condición puede estar ocasionada por diferentes patologías y entre las más comunes tenemos a la enfermedad de Graves, que en este caso pues es una enfermedad de tipo autoinmune en donde se crean autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH en la glándula tiroides. Lo que pasa aquí es que estos autoanticuerpos van a actuar semejando la función de la TSH, por lo tanto van a estimular a la glándula tiroides y van a producir un exceso de hormona tiroidea, causando pues un hipertiroidismo y pues un aumento en el tamaño de la glándula o el bocio, ¿verdad? Tenemos también el bocio endémico o bocio por deficiencia de yodo, que como les había mencionado ya anteriormente, pues la glándula no puede producir la hormona tiroidea si no tiene suficiente yodo. A consecuencia de esto, pues por el eje que les mencioné ya también antes, se va a empezar a producir un exceso de TSH, la cual va a estimular a la glándula tiroides. Sin embargo, pues como no hay yodo, pues no se va a producir hormona tiroidea pues por la falta de este, ¿verdad?
Entonces, en la deficiencia de yodo, pues vamos a tener un bocio, pero con hipotiroidismo, a diferencia de Graves, que va a haber un hipertiroidismo. Tenemos otras patologías como la tiroiditis de Hashimoto, que no la voy a tocar tanto porque ya la vamos a ver en otro corte más adelante. También puede haber nódulos tiroideos calientes que sean productores de hormona tiroidea, o pues tumores del hipotálamo o la hipófisis que produzcan TRH o TSH, pero pues van a ocasionar exactamente lo mismo todo. En cuanto al cuadro clínico, pues tenemos obviamente el bocio. También tenemos una dermopatía que vamos a ver representada más comúnmente como un mixedema pretibial, que lo vamos a ver en el dorso de la pierna, y vamos a ver la piel edematosa con unas lesiones tipo nódulos o placas, así como se ve en la imagen. Este es el bocio. ¿Qué es esto? Crecimiento de la glándula. Y también vamos a tener la oftalmopatía, que se encuentra presente en alrededor de un 40 a un 60% en los pacientes diagnosticados con Graves. Podemos ver también frecuentemente exoftalmos, que es la salida del globo ocular de su cavidad orbitaria. También la hendidura palpebral se agranda, lo que hace pues todavía más evidente el exoftalmos. Y en algunos casos pues podemos llegar a ver estrabismo, especialmente pues cuando existe algún engrosamiento de algún músculo extraocular, haciendo que pues el globo ocular se desplace hacia algún lado. Toda esta sintomatología es ocasionada pues por la oftalmopatía infiltrativa, que es la infiltración pues, principalmente de linfocitos y células plasmáticas, tanto en la grasa, los músculos extraoculares y pues las glándulas lagrimales. Además de esta sintomatología característica, pues tenemos alguna sintomatología de pues hipertiroidismo, como pues la fatiga, la debilidad muscular, la intolerancia al calor, temblores, taquicardias, etc. En cuanto al diagnóstico, obviamente tenemos que utilizar la clínica. Tenemos que explorar a nuestro paciente y buscar intencionadamente pues toda la sintomatología que ya les acabo de mencionar, ¿verdad? Ya como pruebas de laboratorio, pues podemos utilizar pruebas de función tiroidea, que en el caso de la enfermedad de Graves, pues tendríamos un aumento de la T3 y T4 y una disminución de la TSH por la retroalimentación negativa, ¿verdad? También podemos buscar anticuerpos contra el receptor de la TSH y un aumento pues en la captación del yodo. Acuérdense que el yodo 123 es el que se utiliza para el diagnóstico y el 131 para el tratamiento. Algún día se los van a preguntar. Ya como tratamiento pues se pueden utilizar beta bloqueadores, no para la patología como tal, pero pues para los efectos cardiovasculares que tienen las hormonas tiroideas. También propiltiuracilo y metimazol. Acuérdense, pregunta de farma, propiltiuracilo en el primer trimestre del embarazo y metimazol en el segundo y tercero. Yodo radioactivo, que como ya les dije es el 131, y pues también la intervención quirúrgica. En cuanto a cómo se va a ver la glándula macroscópicamente, pues tenemos el bocio, o sea, el aumento de la glándula tiroides. En este caso pues va a ser un aumento difuso. Obviamente que este aumento pues no solamente se va a ver manifestado macroscópicamente, sino que microscópicamente pues vamos a ver un aumento de tamaño de los folículos tiroideos, y pues van a estar aumentados de manera irregular, o sea, vamos a ver unos más grandes y unos más pequeños, ¿ok? Obviamente que por la constante estimulación que está recibiendo la glándula, pues las células epiteliales, que son las que se van a encargar de todo el jale, pues son las que van a aumentar más, ¿ok?
De igual manera, pues va a aumentar el tejido intersticial, también el estroma. Y algo muy importante que quiero que se acuerden es que va a haber la formación de pseudopapilas, ¿ok? Más adelante se las voy a enseñar en diapositivas, pero que se acuerden de las... Bueno, aquí les puse un corte histológico normal de la tiroides, y nosotros en las clases decimos que pues para identificarlo, digo, como quiera está muy fácil de identificarlo, la verdad, porque pues si se acuerdan, casi pues todo estaba conformado por estos folículos tiroideos, que pues son pues relativamente sencillos de identificar, ¿no? Pero pues aquí les decimos que se parecen como a papitas rufles. Esto no es nada patológico ni nada por el estilo, es nada más el microtomo que al hacer el corte pues deja estas líneas en el coloide de los folículos. Y bueno, pues ya les dije, este es un corte normal. Aquí podemos observar en medio, esto es un vaso sanguíneo, este tejido estromal, también pues los folículos tiroideos que están compuestos pues por las células epiteliales foliculares, que son las que están alrededor del folículo. Aquí hay un zoom. Son las que están alrededor del folículo y pues es un epitelio de tipo cúbico simple, ¿ok? Adentro tenemos el coloide, y no vemos pues nada que se imagine ni nada así, ¿verdad? Entonces pues este sería el aspecto que tendría un corte histológico normal de la tiroides, ¿ok? Vemos también estas pequeñas como burbujitas que son vacuolas de resorción. Esto pues nos habla de la actividad de la glándula. Y pues vamos a pasar a ver ya el corte patológico. Bueno, aquí vemos ya un corte patológico. Si observan como ya es completamente diferente del que acabamos de ver. Vemos como el coloide pues ya tiene una forma muy irregular. Vemos aumento del tejido estromal con más celularidad y pues lo más característico y lo que más nos llama la atención es la forma del coloide, o sea, cómo está formando como estos, como si fueran dedos, hagan de cuenta. Sí, esas son invaginaciones del tejido, son invaginaciones por el aumento de la celularidad de las células epiteliales foliculares. En este corte pues también aquí vemos un aumento muy claro de las células del epitelio folicular de la glándula. Vemos cómo están todas las células aquí amontonadas. Todas estas deberían ser, bueno, son células epiteliales. Vemos cómo hay pues bastante actividad en la glándula. Esto lo podemos ver por las vacuolas que están ocupando casi todo el coloide. Y pues aquí vemos una imagen un poquito más bonita. Hay mucho zoom, pero pues como quiera se alcanza a apreciar, y aquí ya les voy a explicar lo que les decía de las papilas. Estas son todas las células foliculares, que como se acuerdan, pues deberían estar todas alineadas, ¿no? Debería haber solo una línea de células. Sorry, se cortó. Lo que les decía es que normalmente nosotros tendríamos aquí una línea de células epiteliales. En este caso, pues es un epitelio cúbico simple y vemos que pues que no es así. Aquí tenemos la formación de las pseudopapilas, que es una invaginación hacia donde estaría el coloide. Vemos cómo se dobla el epitelio y forma estos como si fueran deditos hacia adentro, ¿ok? Lo que diferencia a estas pseudopapilas de una papila verdadera es que estas no van a contar con un tejido estromal ni con un vaso sanguíneo, ¿ok? La papila verdadera, pues veríamos nosotros la papila y en el centro estroma, aparte pues de un vaso sanguíneo, ¿ok? En este caso no, en este caso vemos que a la periferia pues tenemos células cúbicas y adentro pues más células cúbicas, ¿ok? Entonces es una pseudopapila, no una papila verdadera. Y pues ya recapitulando todo lo que hemos visto del micro, pues era un aumento del tamaño de los folículos irregular.
aumento en la celularidad, pues tanto del estroma como de las células epiteliales foliculares. Y pues también pues podemos ver, pues acuérdense las vacuolas que nos están hablando de la actividad adentro del folículo. Y pues creo que es todo. En cuanto a la tinción y la célula característica, pues este corte no tiene, ¿ok? Bueno, pues ya para finalizar, les quiero agradecer por su atención y una disculpa si no quedó muy chido el video. También, si les queda cualquier duda de este corte o de cualquiera de los otros cortes o de la vida, no sé, pues ahí les dejé mi Facebook para que me busquen y me pregunten. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Eliezer Bustamante de la Fuente, soy instructor del Departamento de Patología y el día de hoy vamos a revisar el tema de hiperplasia nodular de la próstata que corresponde a la práctica de laboratorio de la adaptación celular. Durante el desarrollo de esta clase vamos a tratar de cumplir los siguientes objetivos. Primero que nada, vamos a recordar la anatomía e histología normal de la próstata. Después vamos a discernir entre dos términos que se pueden llegar a confundir, que son hiperplasia nodular de la próstata e hiperplasia prostática benigna, y cuál va a ser el que ustedes tengan que poner en su examen y cuál va a ser el que ustedes tienen que utilizar en un ambiente clínico. Posteriormente revisaremos la epidemiología de nuestros pacientes que pueden presentar este padecimiento. Después vamos a describir la fisiopatología, vamos a conocer el cuadro clínico de estos pacientes y finalmente vamos a abordar brevemente tanto las técnicas de diagnóstico como las generalidades del tratamiento. Como recordatorio de las prácticas de laboratorio que pudimos llegar a tener presenciales, recordemos que lo que vamos a estudiar de cada corte son los siguientes parámetros. Primero vamos a empezar con el nombre, el órgano, la epidemiología, la fisiopatología, un análisis macroscópico, un análisis microscópico. Vamos a ver si ese corte tiene célula característica o tinción característica. Esto es importante porque esto es lo que se van a tener que aprender y les van a preguntar muy seguramente en su examen. Procederemos a recordar la anatomía normal de la próstata. La próstata es un órgano glandular, es la glándula más grande del aparato reproductor masculino, está ubicada por encima del suelo pélvico y por debajo de la vejiga, justo anterior al recto. Esta posición nos permite explorarla, si bien no directamente, a través del canal rectal por medio de la técnica del tacto rectal. Ahora, la próstata tiene ciertas zonas y dependiendo de la zona afectada va a ser la sintomatología que nuestro paciente requiere. Las zonas de la próstata son la zona central, la zona fibromuscular, la zona de transición y la zona periférica. En nuestros pacientes lo que se va a ver afectado es la zona de transición que, como pueden ver, rodea la porción de la uretra que atraviesa la próstata. Ahora haremos un breve repaso de la histología normal de la próstata. La próstata tiene dos principales componentes, que es el componente estromal y el componente glandular. En el componente estromal vamos a encontrar músculo liso y tejido conectivo, mientras que en la porción glandular vamos a observar el epitelio de la próstata que se conforma en glándulas. Y si se fijan en ambas fotografías, pues es lo que encontramos. Tanto una gran cantidad de tejido parenquimatoso como una gran cantidad de tejido estromal. Siempre es importante recordar la histología normal para poder identificar en qué corte estamos y eso nos ayuda pues ya a tener menos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en este corte pues no vamos a observar glomérulos, no vamos a observar coloide, no vamos a observar tabiques del pulmón y eso ya nos ayuda a ir descartando múltiples diagnósticos diferenciales. Puede haber porciones de la próstata que sean predominantemente estromales, es decir, que haya una gran cantidad de músculo liso o de tejido conectivo, por eso es importante que ustedes recorran el corte para tratar de encontrar imágenes parecidas a estas que están aquí. Aquí podemos observar con más detalle las glándulas y vean cómo aquí hay músculo liso, que eso es lo que va a permitir que la glándula se contraiga y se excrete el material que se produce en el epitelio.
También podemos encontrar depósitos de material proteináceo conocidos como cuerpos amiloides. Eso es perfectamente normal y eso es una pista de que podemos estar en un corte de próstata. No confundir con estructuras visualmente similares como podría ser el coloide. Si se fijan, esto es muy diferente, esta conformación del epitelio de la tiroides. Entonces, como repaso o resumen, podemos decir que la glándula de la próstata tiene dos componentes principales, estroma y parénquima, y que puede haber cuerpos amiloides. Ahora ya entrando en materia, hay primero que distinguir dos términos. Hiperplasia prostática benigna es la condición clínica que van a presentar nuestros pacientes, mientras que la hiperplasia nodular es lo que va a ocurrir a nivel fisiopatológico en el tejido. Como mencionamos, principalmente va a ocurrir en la zona de transición, que es la zona que rodea a la uretra que atraviesa la próstata, principalmente en los primeros 2 milímetros. Y es un problema que impacta negativamente en la calidad de vida de nuestros pacientes, tanto a nivel social, porque no pueden ellos asistir a eventos sociales o familiares por pena de los síntomas, y porque impacta negativamente en su estado económico y resulta en múltiples intervenciones de salud. En cuanto a la epidemiología, podemos ver en esta gráfica cómo a medida que aumenta la edad, aumenta también la prevalencia. El primer cambio significativo ocurre en la cuarta década de la vida y se va incrementando hasta prácticamente el 80 o más de prevalencia a la octava década de la vida. Lo podemos resumir de la siguiente manera. El 70% de los hombres entre 60 y 69 años ya desarrollaron hiperplasia prostática y el 80% de los mayores de 70 años de igual manera ya la han desarrollado. En cuanto a los factores de riesgo, los podemos clasificar como genéticos, hormonales, de inflamación y del estilo de vida. En cuanto a los genéticos, diversos estudios han sugerido que hay una forma hereditaria e inclusive dominante de esta patología, y se ha demostrado que el tener familiares con hiperplasia prostática benigna sí aumenta el riesgo de desarrollarla. Algo muy curioso es que se ha relacionado con el cáncer de vejiga. Uno podría pensar por lógica que quizás estaría relacionado con el cáncer de próstata, sin embargo se ha demostrado que se ha relacionado más con cáncer de vejiga. En cuanto a las hormonas, se ha demostrado que la HT tiene un papel principal o protagonista en la fisiopatología, pero a nivel local. Las concentraciones séricas elevadas de DHT no se ha demostrado de manera con una fuerte cantidad de evidencia que estimulen el desarrollo de hiperplasia prostática benigna. En cuanto a la inflamación, si hay estados de inflamación local o sistémica, sí puede favorecer al desarrollo de hiperplasia prostática, a la vez que los niveles elevados de proteína C. En cuanto al estilo de vida, vean estos factores, son prácticamente los mismos que la enfermedad cardiovascular. Entonces, si se mejora el estilo de vida en cuanto a eliminar o reducir el consumo de cafeína, aumentamos la actividad física, combatimos la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, no solamente combatimos a la enfermedad cardiovascular, sino también reducimos el riesgo de que podamos desarrollar hiperplasia prostática. En cuanto a fisiopatología, tenemos que la testosterona y la hidrotestosterona, como dijimos, estimulan un receptor nuclear de andrógenos en las células estromales, pero también en las células epiteliales. O sea, en los dos componentes de la próstata se va a estimular este crecimiento. Entonces, los andrógenos van a estimular la proliferación celular, pero también se va a inhibir la muerte celular. Y como podemos observar, la zona de transición es la que rodea a la uretra prostática. Entonces, al haber una hiperplasia de esta región, se va a comprimir la uretra y va a provocar los síntomas que se conocen como LUTS, que vamos a explorar en las siguientes diapositivas. También se han sugerido que agentes como E. coli, cuando proliferan localmente en esta región, también estimulan el crecimiento de la próstata a través de una reacción inflamatoria. En cuanto al cuadro clínico, podemos tener dos presentaciones, la presentación asintomática o la presentación con LUTS. Muchos pacientes ni siquiera conocen que tienen esta condición y es un hallazgo ocasional en las autopsias. Sin embargo, muchos van a desarrollar síntomas, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, otro mito que se ha popularizado es el AP. El AP, si bien nos puede orientar de acuerdo a sus niveles sobre a qué patología
puede tener nuestro paciente en un diagnóstico diferencial de hiperplasia prostática versus un cáncer de próstata no está relacionado con la severidad de los síntomas. Es decir, pacientes que tengan un nivel de AP de 4 versus uno que tenga de 6, no hay correlación que el de 6 tenga una sintomatología más evidente o con peor desenlace clínico. Entonces el AP lo que nos sirve no es para ver severidad de síntomas, lo que nos sirve es para orientarnos en cuanto a diagnósticos diferenciales, como puede ser el cáncer de próstata o en el cáncer de próstata vigilar recaída o metástasis. Como mencionamos anteriormente, la posición anatómica de la próstata nos permite explorarla a través de la exploración digital rectal, que nosotros al hacer el tacto rectal la vamos a identificar como una próstata aumentada de volumen, bien limitada, de superficie lisa y de consistencia semielástica. Esto en contraste a cómo estaría en un cáncer de próstata que quizá también esté aumentada de tamaño, sin embargo, las nodulaciones no van a estar bien delimitadas, van a tener bordes irregulares, la superficie puede ser rugosa y no va a consistir de manera semielástica, sino un poco más pétrea, y eso ya nos orientaría a otro diagnóstico. Como mencionamos, se va a elevar el AP moderadamente, y si nosotros no tenemos una intervención adecuada, los síntomas van a seguir progresando con el paso del tiempo. Ahora también, la hiperplasia prostática benigna, les recuerdo, no es un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Esto que se les quede muy bien para que lo puedan ustedes trasladar a su práctica clínica y ayudar a que los pacientes no crean que van a desarrollar cáncer por tener esta patología. Ahora revisaremos la otra presentación, que es el LUTS, Low Urinary Tract Symptoms. Aquí son síntomas relacionados a la vejiga y a la uretra. Los podemos clasificar de tres maneras: síntomas irritativos, que tienen que ver con aumento de la frecuencia urinaria, urgencia urinaria y nicturia. Aquí la frecuencia urinaria es de acuerdo a lo que el paciente refiera como normal. O sea, el paciente puede estar acostumbrado a tener 8 micciones al día y para él es normal porque toda su vida ha sido condicionado a que lo haga, y eso es normal, no hay un número establecido. Pero si nuestro paciente está acostumbrado a hacer 8 veces del baño y ahora nos dice que va 16 o 2 y ahora nos dice que va 6 o 7, ahí sí tenemos que poner más atención. La urgencia urinaria es que el paciente siente la necesidad inmediata de ir a miccionar. La nicturia es que el paciente ve afectado su ciclo del sueño o su estado normal del sueño por tener que ir a hacer del baño. También hay síntomas de vaciado urinario, es decir, son síntomas que tienen que ver con la acción directa de miccionar y del proceso antes y durante. El paciente puede tener dificultad para iniciar la micción, puede tener intermitencia urinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente inicie el chorro de la micción, lo interrumpa y luego regrese a orinar y luego lo interrumpa y luego vuelve a orinar. La disuria es que al paciente le duele orinar, y hesitancy quiere decir que el paciente inicia el chorro de la micción, sin embargo podemos decirlo en términos comunes, que pierde presión, después se regresa a la presión normal y luego el chorro se hace más débil, pero siempre es un continuo desde el inicio del chorro hasta el final. Y luego los síntomas post-vaciado es una vez que el paciente termina de orinar, puede tener sensación de vaciado incompleto o que él se vuelva a poner su ropa interior y note que se ha mojado debido a un goteo terminal. Ahora, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, vamos a repasar más que nada la guía de práctica clínica mexicana, que es la que nosotros no nada más nos tenemos que aprender para el ENARM, sino también pues es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, porque son recomendaciones basadas en la evidencia. Obviamente las adaptaremos a la condición particular de cada paciente. Bueno, todo inicia cuando nuestro paciente nos refiera LUTS y que tenga más de 40 años. Si esto se presenta en pacientes menores de 40 años, nos tiene que hacer sospechar de otro tipo de patologías, como quizá en los niños podríamos pensar en malformaciones del tracto urinario, en adolescentes y adultos jóvenes en infecciones de transmisión sexual, etc. Pero entonces el inicio del algoritmo es paciente que refiera a LUTS y que tenga más de 40 años.
Después lo que vamos a realizar es una historia clínica completa. Hay escalas internacionales como la IPSS que van a valorar la gravedad de los síntomas de nuestros pacientes. Una exploración física tanto de abdomen, genitales externos y un tacto rectal. Vamos a solicitar un ego y un antígeno prostático benigno y podemos utilizar un ultrasonido, ya sea de abdomen o transrectal, pero pues bueno, en una primera consulta pues no les recomendaría que lo hicieran porque como que es un abordaje un poco agresivo, pero pues si ustedes quieren y el paciente está de acuerdo, pues háganlo. Ya saben que el ultrasonido transrectal tiene más sensibilidad y especificidad. Y bueno, si ustedes ven un AP anormal o el tacto rectal sospechoso, lo envían a un segundo nivel de atención porque puede haber sospecha de cáncer de próstata. Si el tacto rectal es normal, entonces hay que valorar creatinina. Si sí, hay que valorar un ultrasonido renal porque nos puede dar datos de alguna insuficiencia renal aguda o ya crónica y se va a tratamiento quirúrgico al segundo nivel. Si no tiene creatinina aumentada, es un LUTS por crecimiento prostático. Si los síntomas son leves, de acuerdo a la escala del IEPSS, hacemos vigilancia activa, iniciamos tratamiento farmacológico y valoramos. Si no, hacemos otro diagnóstico diferencial y ya damos con la causa específica. Si los síntomas son severos, se evalúan riesgos y se inicia de igual manera tratamiento. Ahora ya con el tratamiento más detallado, dependiendo de la clasificación de acuerdo al IEPSS, tenemos menos de 7 puntos. Hay que evaluar si nuestro paciente ya tiene un impacto en la calidad de vida, lo que les mencioné de las situaciones sociales o personales o de autoestima, etcétera. Entonces, si no tiene un impacto en la calidad de vida, vigilancia activa, medidas generales y observación. Si el paciente ya ve afectada su calidad de vida, iniciamos tratamiento con un alfa bloqueador, vemos si hay mejoría. Si sí, pues continuamos con ese tratamiento. Si no, revaloramos, adicionamos otros fármacos y valoramos tratamiento quirúrgico. Si hay más de 8 puntos, iniciamos tratamiento farmacológico, valoramos si hay mejoría o no de los síntomas. Si sí, continuamos y seguimos observando a nuestro paciente. No, pasamos a un tratamiento quirúrgico y dependiendo del tamaño puede ser una RTU, que es una resección transuretral, o cirugía abierta. Tenemos que identificar indicaciones quirúrgicas absolutas, que pueden ser estas: retención aguda de orina recurrente, infecciones urinarias recurrente, hematuria persistente, insuficiencia renal secundaria a crecimiento prostático, litiasis vesical, divertículos vesicales con repercusión de la mecánica miccional. Es decir, que el paciente presente ya alguna alteración que pueda afectar tanto a nivel renal como ya indicios de severidad que ameriten la intervención quirúrgica. Tenemos que valorar si hay una litiasis o divertículos concomitantes. Si no los hay, pues hay que hacer un tratamiento quirúrgico y nuevamente valoramos tamaño de la próstata. Si sí los hay, la opción va a ser la cirugía abierta. En cuanto al análisis macroscópico, usualmente la hiperplasia se va a encontrar en la zona de transición. Sin embargo, esta hiperplasia puede ser tan pronunciada que el tamaño general de la próstata se puede encontrar aumentado. También va a aumentar el peso de nuestro espécimen y los nódulos tienden a estar bien circunscritos. Los nódulos pueden ser quísticos o sólidos y hay ocasiones que la hiperplasia es tan extensa que se generan porciones pediculadas que pueden invadir el espacio de la uretra prostática. Ahora pasamos al análisis microscópico. Ahora, antes de iniciar el análisis microscópico, lo que yo les recomiendo siempre es tener en mente la histología normal de todos los tejidos. Así, cuando ustedes vean un corte, se pueden hacer preguntas rápidas, como decir: este corte tiene glomérulos, este corte tiene tabiques pulmonares, este corte tiene coloide, este corte tiene linfocitos, etc. Entonces, aquí, al no ver glomérulos, al no ver
músculo cardíaco, al no ver una gran proliferación de músculo liso, pues ya descartan muchas patologías. Entonces ya se concentran en las que son un poco menos comunes, entre comillas, es decir, cortes de órganos como este, que solo vemos un corte de próstata. Entonces, ya pasando a lo particular, vemos cómo hay una proliferación tanto del componente estromal como del componente glandular. Vean cómo aquí la proliferación está bien circunscrita, formando nódulos. Aquí, a mayor aumento, la proliferación glandular forma las papilas. Vean cómo la hiperplasia pues es muy notoria, sobre todo en el componente glandular, en el caso de esta fotografía. En esta fotografía podemos observar los dos componentes de la hiperplasia del estroma y la hiperplasia del componente glandular. Vean cómo las glándulas están muy hiperplásicas en prácticamente todas las porciones del corte y encontramos lo que les mencionaba, los cuerpos amiláceos, estos que están aquí, que son acúmulo del material que secreta la glándula. Eso es perfectamente esperado. En este otro corte es notoria la hiperplasia de los dos componentes. Vean cómo hay ciertas porciones donde la hiperplasia del componente estromal pareciera comprimir las glándulas en estas porciones de aquí. También hay una hiperplasia del componente glandular y hay material proteináceo dentro de los conductos de las glándulas. Puede llegar a haber también en estas porciones cuerpos amiláceos, aquí los vemos a menor aumento. Un tip que yo les doy y algo como para relacionarlo con cosas de la vida común, si han visto Bob Esponja, pues a mí y a ciertos compañeros parece que estas glándulas tienen forma de las nubes de Bob Esponja. Bueno, de las nubes de fondo de bikini, mejor dicho. Esto no es lo habitual, pero puede que les llegue a tocar que en ciertas porciones de su corte haya una proliferación estromal muy abundante. Si se fijan aquí, pues prácticamente hay tejido conectivo y músculo liso. Casi no vemos glándulas, pero esto, como les digo, es una excepción. Casi nunca se ven los cortes de laboratorio así, pero si lo ven, no se asusten, exploren todo el corte hasta que vean glándulas y si de plano no lo reconocen, pues vean otra imagen. Y si es presencial, pues pidan cambio. Como recordatorio, esto es lo que es más probable que les pregunten en su examen. El nombre del corte es hiperplasia nodular de la próstata. No hiperplasia prostática benigna, no cáncer de próstata. Esto es muy importante. Recuerden que vemos el proceso fisiopatológico, que muchas veces coincide con el nombre de la enfermedad. En este caso, pues, no. Es hiperplasia nodular de la próstata. El órgano va a ser la próstata. Es un proceso de adaptación celular irreversible. Y la epidemiología, hombres arriba de 60 años, fisiopatología, dihidrotestosterona, que a nivel local promueve la proliferación celular en la zona de transición, provocando la obstrucción de la uretra. En el macro vamos a tener un aumento de tamaño y de peso y los nódulos van a estar bien definidos. Recuerden que pueden ser quísticos o sólidos. En el micro vamos a ver una proliferación de ambos componentes, el estromal y el epitelial. Aquí me comí una E, perdón. Las glándulas van a estar hiperplásicas y pueden llegar a formar papilas. Hay material proteináceo en la luz de estas glándulas que pueden formar los cuerpos amiláceos. No hay célula característica y no hay tinción característica. Esta es una especie de resumen de todo lo que hemos observado y durante la clase pues les dimos un poco de diagnóstico y tratamiento que no está de más conocerlo. Si te quedó alguna duda me puedes contactar en cualquier red social y con gusto trataré de aclararlas, no nada más de este tema, sino de cualquiera que te hayan quedado dudas. Este es mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram, en todos soy Daniel Bustagram. Y bueno, quizá ahora por esta contingencia nos va a tocar retomar el laboratorio de esta manera, pero de igual manera queremos que ustedes sigan sintiendo la calidez que como becarios y como personal del departamento siempre les hemos querido brindar. Y queremos que ustedes se sientan cómodos y se sientan felices al llevar esta materia. Entonces, para eso estamos y con gusto les vamos a ayudar. Finalmente, y como un extra, se podría decir, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de resiliencia, que es el proceso de adaptarse a alguna adversidad. Y al final de lo que vamos a encontrar es un aprendizaje. Entonces,
Yo sé que en estos momentos nuestro país y el mundo atraviesan una situación difícil, pero quiero que sepan que todos unidos vamos a poder salir adelante y vamos a aprender y vamos a ser no solo mejores ciudadanos, mejores estudiantes, sino mejores seres humanos. Entonces, un día más es un día menos para poder salir de esta contingencia. Entonces, de nueva cuenta, me pongo a su disposición y a sus órdenes, y si algún día necesitan algún tipo de ayuda emocional o de este tipo, de igual manera se pueden acercar con cualquier becario y estoy seguro que todos nos podemos ayudar. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero, de verdad espero verlos muy pronto. Estudien mucho y sean los mejores médicos y estudiantes y personas que puedan ser. Gracias.